con el doctor Hugo Valderrama, neurociencia, y bueno, ¿qué pasa con nuestro cerebro en el tema de las adicciones? Sí, hay una base neuronal en común. Se llama sistema córtico mesolímbico dopaminérgico. No me pida, podemos hacer un juego a ver si alguien lo puede decir otra vez. Córtico mesolímbico dopaminérgico. Bien. Todos juntos, sin separación. Córtico mesolímbico y dopaminérgico por otro lado. Dopaminérgico, vamos a llevarlo a tierra, ¿sí? Por favor. Me parece muy bien. Lo dopaminérgico, lo más importante, para que se entienda, es un neurotransmisor, la dopamina. La dopamina actúa en diferentes sectores del cerebro, entre eso la parte motora. También actúa a nivel del placer. Y nosotros tenemos un cerebro instintivo de miles de años, millones, entre otras especies pasa lo mismo, que buscan el placer, y la dopamina tiene activo un sector del cerebro, que ya lo hemos nombrado acá, se llama núcleo accumbens, que estimula ese placer. Ahora, más allá de esta complejidad, de estos nombres, que no es lo importante, esa dopamina se activa de diferentes maneras. No es solamente la adicción a las sustancias, que por vía directa casi pueden aumentar ese nivel de dopamina, como pasa con la cocaína, por ejemplo, sino que se genera con cualquier situación que te da placer. Si esa conducta empieza a ser repetitiva y vos no tenés otra fuente de placer que le compita, el cerebro la busca. Habrán escuchado ya mucho por otros lados, por ejemplo en psicología, cuando hablan del ser humano y la búsqueda del placer. Bueno, por eso se agrupan las neurociencias, porque nos estábamos dando cuenta que tenían razón, que el ser humano en sí, su sistema más primitivo, busca el placer. El placer también puede ser usar un celular. Si yo vengo con una situación de que la pasé mal por alguna situación estresante, y de golpe uso el celular y pongo un videíto que me da placer, o empiezo a chatear y chateo con alguien que me llevo bien, y eso me da la sensación de placer de comunicarme, o busco un chiste, algo que me divierta, genera aumento de la dopamina. Entonces el cerebro guarda esa información, porque para colmo la dopamina también actúa en sectores que tienen que ver con el aprendizaje. Entonces no solamente te da placer, sino que te hace almacenar mejor eso. El cerebro aprende y hasta aprende dónde está ubicado y cómo llegar a ese placer. Te dice exactamente qué latitud y longitud está, gracias a un sistema de GPS que tenemos, que se llama, le dicen neurona GPS, que el que lo descubrió ganó el premio Nobel creo en el 2014. Y te dice, bueno, supongamos, otro ejemplo que dimos hace un tiempo que vamos a las comidas. Cuando vengo ansioso a mi casa y de golpe no tenía tanta hambre, pero abro la heladera y hay un chocolate adentro. No resisto. Quizás en el momento, no, pero justamente el que no resistís empieza después. Supongamos que es el primer chocolate, que ustedes nunca comen chocolate, no son desalados, pero se lo dejan ahí. Y vienen con mucha ansiedad, mucho nivel adrenérgico y de cortisol, que son neurotransmisores relacionados con el estrés. Y de golpe el cerebro dijo, quiero placer para contrarrestar eso. Come el chocolate y esas neuronas GPS te ubican dónde está la heladera. Pero literalmente es así, Te dice acá, dentro de la heladera, vas a encontrar placer, más allá del objeto que sea el chocolate. ¿Qué pasa? La próxima vez, cuando sube la adrenalina, sube el cortisol, otras sustancias relacionadas con el estrés, te dice que el GPS me lleve. Y te lleva a la heladera, abrís y no sabes ni para qué. ¿No le pasó? Se ríen acá, pero ¿no le pasó que abren la heladera y dice, ¿qué estoy buscando? Bueno, ¿por qué? Porque es como un GPS que te lleva automáticamente ahí en busca de placer. Si después no está el chocolate, igual ya te llevó, porque sabe que está localizado ahí. Esto le quiero decir cómo el cerebro aprende las adicciones, ¿sí? Acá viene un dato más interesante todavía que se sabe. Ese nivel de dopamina, lo que te da placer, antes se pensaba que aumentaba más que nada en el momento del consumo. Mientras que yo como el chocolate, mientras que uso el celular, mientras que consumo cocaína. Pero resulta que al principio, más que nada, sí, las primeras veces donde el consumo, ya sea de una cuestión mecánica, externa o una situación, uno puede ser, como dijeron, adicto al trabajo, ¿sí? Si ese trabajo, ya sea por lo que produce o el dinero o por los proyectos y me gusta y eso me da placer, uno se puede volver adicto al trabajo, uno se puede volver adicto a conductas, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Nos dimos cuenta que en realidad no es tanto en el momento que despierta primero ese neurotransmisor dopamina, sino que es la anticipación. Es el momento previo, empieza a elevar la dopamina cuando lo estoy buscando el placer.
y me hago adicto más a la anticipación que a la sustancia en sí misma o al momento en sí mismo. ¿Me siguen lo que estoy explicando? ¿A todos nos pasa igual? A todos. Y le voy a explicar. Después se suma la acción de la propia sustancia, del propio chocolate o de la conducta como el trabajo, ¿sí? Pero ya en el momento donde más se eleva, y se lo voy a explicar con un experimento que fue interesante, pero les digo algo que le pasa a ustedes. Bueno, no, a ustedes no, a todos. Sí, a cualquiera. No le habrá, quizás no puntualmente, pero ustedes están usando, todos tenemos celular acá, y están usando el celular como medio de comunicación, de laburo. A mí me pasa lo mismo por mis pacientes, bueno. Seguro. Pero cuando empezás a tener una adicción al celular, y si no les pasó a ustedes, fíjense en su familia o a un conocido, empieza a agarrar el celular y lo tiene en la mano, y no hace nada. Los tienen en la mano, fíjense en por cualquier bar, no saben, dice, pero ¿para qué lo tiene en la mano? O lo prende y lo apaga y lo agarra y lo tiene en la mano. Eso es una conducta adictiva, es una conducta anticipatoria. Como que estás esperando que alguien te mande un mensaje. Te estás anticipando y ves si hay algo, no importa, ni sabes, en realidad no tenías nada que buscar. Pero tu cerebro se anticipa y dice, anda a buscar eso y lo agarrás, lo tenés en la mano. Si lo tenés en la mano, calma un poco ese nivel de anticipación y búsqueda porque ya está el objeto en la mano. Y disminuye el nivel de dopamina y disminuye esa necesidad de encontrar el objeto que me da placer. Vamos a lo experimental, por ejemplo. Por favor. Hay muchísimos estudios con esto, incluso hay estudios en gemelos, hasta dónde predomina la genética en las adicciones, ¿sí? Es muy difícil ir en porcentajes, porque a su vez se puede analizar después cada adicción en forma específica, pero sí, hay una predisposición genética, lo cual no significa que sí o sí tenga que tener esa predisposición para ser adicto a algo. Es una ficha más. Exactamente iguales los gemelos, por ejemplo, ¿no? Claro, que el estudio en gemelos se usa mucho para el estudio de genética, más allá que se pueda analizar el genoma humano por sí mismo. Pero, bueno, yendo al ejemplo del experimento. Los experimentos que ahora ya que están más difíciles de hacer, están en países prohibidos, los experimentos con simios, con chimpancés, ¿qué hacían? Tienen un botón que inyectan morfina, ¿sí? Un opiáceo. Y se prendió una luz roja dentro de una cabina. Es cruento, son cruentos, los experimentos son así. Ahora se hace más que nada con ratitas, y así todo se pide autorización. Bien, ¿qué pasó? Ahí se empieza a estudiar cómo se eleva la dopamina, antes inclusive de apretar el botón. Ahí empieza a ya dar placer la sensación cuando la estoy buscando. Produce una desesperación para encontrar ese objeto y a su vez ya empieza a aumentar la dopamina. Cuando la libra se prendía la luz roja, ¿qué hacían? Le suprimían después, en esa inyección, no había nada, estaba vacía. Entonces el chimpancé aprieta y no sale la sustancia, pero sí la luz roja. El solo hecho después de, aunque no esté la sustancia, apretaban el botón para que aparezca la luz roja, porque hay estímulos que se asocian a las adicciones. Y aunque no sea el estímulo primario, nos empieza a generar placer igual. Y al chimpancé le empieza a generar la luz roja ya en sí misma después le da placer, aunque no sea la sustancia. Increíble. Claro, ¿me entienden? Que no es entonces tanto el objeto, la sustancia o la conducta en sí misma, sino es la anticipación y la búsqueda de eso, la búsqueda de ese placer. Otra más concreta, no experimental. Es muy frecuente que el adicto, por ejemplo, a la cocaína, el solo hecho de ver a la persona que le va a vender la cocaína, ya le despierta sensación de placer. Por favor. Y esto no es que es solamente porque se le pregunta, porque se dosa el nivel de neurotransmisor en forma previa. ¿Sí? ¿Cuánto está de alta esa dopamina? Vamos a algo más concreto. La adicción al tabaco. Si ustedes alguna vez fumaron, o si alguna vez conocen a una persona que fumó, el solo hecho de sentir el olor al cigarrillo no solamente produce la anticipación, las ganas de fumarlo, sino que también da la sensación de placer. Son elementos asociados que terminan siendo igual o más graves que la misma adicción. Por eso el ambiente es tan importante en una adicción, ¿sí? Lo del cigarrillo, del fumador, el no fumador, me parece que da para hablar en alguna oportunidad del tema con respecto a la actitud del cerebro. Bueno, el fumador, lo que se llama fumador social, se mezcla, en realidad es una adicción en un medio de placer más amplio que es la reunión. Y en realidad lo que me termina despertando más placer es la reunión en sí misma, más que a veces que el cigarrillo. Pero se asocian las dos y el cerebro dice, bueno, en las reuniones encuentro tabaco, entonces busco reuniones para fumar. ¿Está? Bueno, ¿qué temas? Sí, ¿Cuánto? Una cosita más nomás.
esto puede usar, estos conocimientos, no hay que verlo solamente para la fisiopatología de las enfermedades, se puede aprovechar, ¿sí? Porque uno también puede generar buenos hábitos a partir de esto. Si a mí correr no me genera placer en línea recta, tantos metros, pero si jugar a la pelota lo asocio, como era la luz roja del mono, y en este caso es el fútbol, y me hace correr, al revés, estoy despertando placer, no por el hecho de correr en sí mismo, que es lo primario, sino por lo secundario, que es jugar a la pelota. Entonces, me creo, porque los reforzamientos no son solamente negativos, pueden ser positivos. O sea, los buenos hábitos como los malos hábitos tienen este mismo sistema. Entonces, hay que al revés, hay que aprovecharlo. Generar adicciones sería hacia hábitos buenos. ¿Está? Bueno, neurociencia. Preguntas un montón, así que bueno, por supuesto que el doctor, ¿cómo encontrarlo? En Facebook te pueden encontrar también. Sí, como Puerto Neurociencia. Como Neurociencia. PuertoNeurociencia.com. Puerto Neurociencia, así pueden encontrarte al doctor Hugo Valderrama, que es quien nos ha estado visitando para contarnos estas cosas, para aclararlos algunas también, desde, por supuesto, su punto de vista. Sí, y perdón, y ya sé que dijera lo último. Por supuesto que acá estoy contando el aspecto biológico y neurológico puro. Las adicciones son mucho más complejas, ni hablamos del factor social, claro, cultural, la situación en que se encuentra esa persona que está buscando placer porque no lo encuentra en otro lado en su vida. Claro. Yo estoy explicando una cuestión biológica pura, ¿sí? Es mucho más complejo. ¿Cuántos hijos tenés vos? Ay, me mata. Se viene el tercero. Tenés dos. Sí, mi mujer me va a matar. Y cerramos la factory. Yo digo que sí, esperemos que mi mujer esté de acuerdo. ¿Qué edades tienen tus hijos actualmente? 7, 3 y bueno, el que viene. 7 y 3 se llaman. Máximo y Selene, un beso grande a los dos. Sí. Máximo y a mi mujer, sí. Y se viene. No se sabe. No se sabe, muy reciente, sí. Bueno. Ahora se enteró todo Santa Fe, pero... el doctor Valderrama va a ser papá. Saludos a tu mujer que se llama. Bueno, muchísimas gracias. Sofía. Sofía, un Muchas beso gracias. a Sofía y felicitaciones. Muchísimas gracias.